Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar ya porque ya han pasado los 5 minutos de cortesía. Si hay alguno que se incorpora un poquito más tarde, pues bueno, un poco que se incorpore a la presentación. Bueno, hoy es un día que vamos a ver una sesión un poco diferente, a lo mejor de las que hemos visto en días previos, porque es una cosa novedosa, es algo nuevo, es algo muy específico para prótesis mioeléctricas del miembro superior, que sabemos que es un tipo de prótesis que es menos habitual que el resto de prótesis que podemos trabajar más habitualmente, como el miembro inferior, etcétera, pero que realmente es un sistema nuevo, que es el sistema COA de reconocimiento del patrón de movimiento, que vemos durante la presentación que nos va a solucionar pues posiblemente uno de los grandes problemas que tiene la prótesis mioeléctrica, que es el aprendizaje, el control del paciente a la hora de usar el dispositivo. Bueno, vamos ya a empezar y iremos viendo un poquito cuáles son las ventajas y por qué este sistema es novedoso y va a significar un cambio a la hora de tratar a los pacientes de miembro superior con prótesis mioeléctricas. Siguiente. Bueno, lo primero es el fundamento de las prótesis mioeléctricas, que es, pues bueno, realmente vamos a utilizar un poco la estructura del movimiento de los músculos. O sea, nosotros cuando vamos a mover un músculo, lo que hacemos es que desde el cerebro mandamos unas órdenes a través de las neuronas motoras y eso hace que se active un músculo. Bueno, esa misma actividad que tenemos, ¿vale? Vamos a hacer algo parecido, pero buscando el funcionamiento de las prótesis mioeléctricas. O sea, vamos a tener una señal mioeléctrica o una electromiografía y la contracción muscular que tenemos en el muñón, ¿vale? Va a activar o se puede registrar de una manera de una señal electromiográfica, ¿vale? De manera que podemos medir la intensidad de la musculatura, de la contracción y este mismo funcionamiento, ese mismo registro es lo que vamos a ser capaces de leer, ¿vale? Con unos electrodos, ¿vale? Para hacer o mover, en este caso la mano mioeléctrica, ¿vale? Pero en el caso de un movimiento natural, pues el músculo. Bueno, ¿cómo es el control mioeléctrico convencional? El que conocemos todos, pues al final tenemos la intensidad del músculo, de la señal, o sea, la amplitud, cuánto se mueve un músculo, ¿vale? Y lo vamos a registrar con un electrodo. O sea, cada músculo va a tener un electrodo, un grupo, y de esta manera vamos a registrar, ¿vale? Enseñar este tipo de señales que veis aquí en la pantalla, roja-azul, pues una con la flexión y una para la flexión y otra para la extensión, ¿vale? De manera que tenemos dos electrodos, ¿vale? Como se puede ver en la foto, que es la visión normal de un encaje del miembro superior de antebrazo para control mioeléctrico. Bueno, pero el control mioeléctrico convencional pues tiene una serie de limitaciones, ¿vale? En cuanto al uso. Leo, te interrumpo, se corta. ¿Se corta? Sí, el sonido se Mira a corta. ver si hay algún micrófono que se haya quedado abierto. No, Eso estaba mirando eso, pero no. Pero se corta, no sé, ¿tienes cascos? A ver si conseguimos... Está conectado a red, no debería... ¿Ahora se sigue cortando? Ahora parece que mejor, pero... Bueno, si no me interrumpís y me lo decís, ¿vale? Vale. Lo que estaba diciendo es que, bueno, la señal o el control mioeléctrico convencional pues tiene una serie de limitaciones, ¿vale? En el uso, porque no tiene una buena consistencia. El registro, pues, no es siempre igual. Tenemos también un problema y es que al final el paciente está activando una musculatura y es frecuente que aparezca fatiga con el uso. Es un movimiento que necesita que el paciente aprenda, que tenga un proceso de aprendizaje importante, porque no es un movimiento intuitivo, sino que el paciente, para abrir o cerrar la mano, no hace abrir y cerrar, sino lo que hace es
flexionar o extender, ¿vale? Lo que no es un movimiento intuitivo, por decirlo de alguna manera. Y luego, al final, estamos, bueno, tenemos una limitación en la información que recogemos porque solo tenemos 2 electrodos. Entonces, bueno, pues tenemos una limitación en la señal que vamos a capturar. ¿Vale? Pero al final, nosotros tenemos muchos movimientos. Tenemos extensión, ¿vale? Extensión, flexión, abrir, cerrar. ¿Vale? Incluso tenemos supinación y pronación, ¿vale? Que son, bueno, tenemos al final 8 músculos. Bueno, tenemos realmente 8 en una posición y 12 en el otro, con lo que tenemos un total de 20 músculos que no estamos utilizando realmente en el control de la prótesis, sino que solamente estamos utilizando, bueno, 2 grupos musculares para ese control de la apertura y del cierre, ¿vale? Con lo que estamos perdiendo una gran información que tenemos en el muñón, con todos esos músculos que están en el antebrazo en este caso. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es la base un poco del patrón de reconocimiento? ¿Vale? Pues realmente nosotros si somos capaces de capturar todos los registros de esos 20 músculos, ¿vale? Nos van a crear diferentes patrones únicos, ¿vale? Eso es importante, van a ser únicos para cada paciente y esa lectura de patrones únicos nos va a dar una actividad electromiográfica diferente y específica de cada paciente para un movimiento que el paciente piense. O sea, para el paciente, pues abrir será una cosa, cerrar puede ser esta, pero a lo mejor otro movimiento puede ser cuando solamente movemos un dedo, la pronación, la supinación, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando coloquemos un número de electrodos suficiente sobre todo el muñón, vamos a poder reconocer una señal de todos estos músculos, ¿vale? Que podemos utilizar de alguna manera para controlar esa prótesis, ¿vale? En lugar de tener los 2 electrodos únicos que teníamos en el sistema convencional, vamos a intentar detectar todo ese patrón de movimiento que involucran a todos los músculos del muñón para ser capaces de registrarlos y utilizarlos para el control de la prótesis mioeléctrica. O sea, todo. Bueno, pero el patrón de reconocimiento, ¿vale? Tiene una historia que no es algo nuevo, es nuevo en la aplicación del paciente, pero realmente es algo que se viene estudiando desde hace muchos años. Los primeros ensayos de control mioeléctrico estándar fueron allá por mitad del siglo XX, ¿vale? En 1948, y ya a los pocos años, en 1963, ya hay el primer un poco concepto, ¿vale? O la primera idea acerca del patrón de reconocimiento, que como veis, pues a lo largo de la historia se ha ido evolucionando, hay diferentes hitos. Pues en el 73 hay unos avances en Suecia, realmente el primer control por patrón de reconocimiento es en 1980, ¿vale? Pero ahí tenemos una serie de dificultades, pues lógicamente, porque esa captura necesita ya no un microprocesador, sino realmente un ordenador, una computadora que sea capaz de registrar todo eso, con lo que los problemas que teníamos en 1980 de tener un ordenador con un tamaño adecuado para poder llevar el paciente, ¿vale? Bueno, van apareciendo hasta que, pues ya en el siglo XXI, 2005 y 2006, ya hay ahí realmente unos avances importantes, hasta que en el 2013 realmente se introduce por primera vez el COAP, ¿vale? Que es el primer sistema por patrón de reconocimiento que se lanza al mercado de una manera comercial, ¿vale? Con lo que ya, como veis, aunque esté llegando ahora mismo en Europa, es algo que lleva ya unos años de implantación en Estados Unidos, ¿vale? Hasta que, pues, ahora el año pasado aparece el COAP Generación 2, ¿vale? Que ya es una evolución del primero, que es mucho más versátil, mucho más cómodo y que, bueno, ahora ya tiene todos los certificados europeos, con lo que se puede utilizar y comercializar en Europa, ¿vale?
¿vale? Ese ha sido uno de los motivos de por qué se ha hecho el retraso. O sea, que es un concepto que realmente el patrón de reconocimiento lleva trabajándose, digamos, a nivel de laboratorio durante 50 años, ¿vale? Pero que ha llegado ahora y lo que nos va a hacer es proporcionarnos un mayor control de la prótesis, del control mioeléctrico, ¿vale? Realmente vamos a tener, o el paciente va a tener un control superior al que podría tener con un sistema mioeléctrico convencional. Es más intuitivo porque realmente no le vamos a pedir al paciente haz un movimiento de flexión o extensión para abrir y cerrar, sino que vamos a decirle que haga movimientos que para él signifiquen el movimiento que quiere hacer en la prótesis. Vamos a tener una mayor flexibilidad a la hora de colocar los electrodos. En las prótesis mioeléctricas convencionales, la colocación del electrodo es realmente importante y si hay una modificación en el posicionamiento, muchas veces el paciente no es capaz de controlar bien la prótesis, ¿vale? Y aquí vamos a tener un poco más de flexibilidad, no vamos a tener que ser tan exactos. Y bueno, al final veremos que también es el preferido por los pacientes. ¿Por qué? Porque al final es más intuitivo, ¿vale? Y esto es importante. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues igual que teníamos en los sistemas convencionales, los electrodos, aquí lo que vamos a tener es un montón, como veis aquí en esta imagen, diferentes electrodos, ¿vale? Todas estas piececitas son electrodos, que lo que nos van a hacer es captar diferentes señales, ¿vale? Y en cada movimiento de pronación, supinación, apertura, cierre, etc., estas 8 señales van a ser diferentes, de manera que vamos a poder tener diferentes patrones y, como decía antes, únicos, ¿vale? Que el paciente va a hacer y que eso va a controlar la prótesis. Por lo que al final, si vemos desde el punto de vista de lo que es los registros, ¿vale? Pues al final vamos a tener un montón de información codificada, ¿vale? De el movimiento que está haciendo el patrón, el paciente, ¿vale? A la hora de muscular. Por lo que esa información va a ser muy rica, ¿vale? Y lógicamente repetible, o sea, que el paciente cada vez que la haga ejerza un movimiento o controle el movimiento de la prótesis, ¿vale? Lógicamente tiene que ser en tiempo real, pero lo que queremos es que el paciente haga un gesto y inmediatamente la prótesis, la mano mioeléctrica o el etcétera, pues pueda hacer la acción lo más rápido posible, ¿vale? Realmente en tiempo real, para que sea también muy natural el movimiento, ¿vale? Y una cosa importante es que es capaz de adaptarse al usuario. ¿Esto qué quiere decir? No vamos a cambiar un poco el concepto del control mioeléctrico en el que enseñábamos al paciente y lo que vamos a hacer es enseñar al sistema qué es lo que quiere hacer el usuario, ¿vale? Y este puede que sea el gran cambio frente al sistema convencional. Luego insistiremos en ello, pero en el sistema convencional el técnico enseña al paciente a controlar la prótesis. Aquí lo que vamos a hacer es todos esos registros que estamos haciendo estamos cogiendo del movimiento del paciente, vamos a decirle al sistema qué es lo que significan para el paciente y cómo debe activar la prótesis. Bueno, al final tenemos sistemas parecidos en nuestro móvil, etcétera, como son los reconocimientos de voz o facial, que son sistemas similares, ¿vale? Pero en este caso, en vez de con el tono de voz o la cara, ¿vale? Con una señal mioeléctrica capturada del muñón del paciente. ¿Qué es COA? ¿Vale? Lo que es el sistema. Pues al final es un sistema de reconocimiento del patrón, como decíamos, ¿vale? Es compatible con la mayoría de los dispositivos del miembro superior. Realmente es compatible con componentes eléctricos de Filauer, de Motion Control, de Vincent, de Ottobock, de TOS Bionis, con lo que vamos a tener una gran versatilidad, ya no solo para manos, sino también codos, muñecas de pronosupinación. Y lo que actúa es como un cerebro de la prótesis, podríamos decir. Ya no es un microprocesador, sino realmente vamos a tener como una pequeña computadora, ¿vale? Que es la que va a transformar, a leer esa información y a
registrarla y a transformarla para controlar la prótesis, ¿vale? Que va a ser un sistema que le va a proporcionar un control mucho más intuitivo, ¿vale? Y al ser más intuitivo, al final lo que vamos a hacer es que el paciente tenga un mayor control y una mejor función en el uso de la mioeléctrica, que al final es el objetivo que tenemos, que el paciente le sea más fácil al paciente realizar las acciones en el uso de la prótesis. Para el usuario, ¿vale? Vamos a tener una serie de beneficios, ¿vale? Que es, algunos ya los he comentado, muy intuitivo, ¿vale? Es sorprendente porque realmente al programar según lo que el paciente piensa que va a hacer es muy intuitivo. No necesita el cambio de modo, o sea, si tenemos mano y muñeca no tenemos que hacer ningún tipo de contracción ni nada, sino que un movimiento será abrir, otro cerrar, y si queremos darle a girar, el paciente puede, al girar la muñeca de pronosupinación, podrá hacer un gesto de pronación o supinación, con lo que es mucho más intuitivo. El control proporcional es superior, ¿vale? Porque la fuerza muscular que tiene que hacer el paciente es menor, ¿vale? Esa contracción tiene que ser menor porque no necesita leer tanta la señal, sino que la señal sea la adecuada, ¿vale? Y otra cosa que es importante para el paciente y que es muy beneficioso es que el paciente puede recalibrar su prótesis. Bueno, es bueno para el paciente y bueno para nosotros, ¿vale? Porque realmente si a lo largo del día el paciente hay momentos que no tiene tanto control sobre la prótesis, ¿vale? Porque tiene fatiga muscular, porque quiere mayor control, etcétera, puede él mismo hacer una autocalibración de la prótesis, ¿vale? Que va a mejorar la función, ¿vale? Y esto es importante porque al final va a repercutir en menos visitas al técnico diciéndole quiero subir un poco este electrodo, necesito ajustes en la sensibilidad. Para el técnico, bueno, aparte del que ya he dicho que nos vamos a reducir las visitas del paciente para ajustar esa captura de la señal, vamos a tener un miotest más reducido, ¿vale? No va a tener que ser tan exacto como en los sistemas convencionales. Necesitaremos, lógicamente, tener un sistema de captación de dónde vamos a colocar los electrodos, pero de una manera mucho más fácil, ¿vale? Bueno, es un sistema bastante fácil de integrar, es simplemente conectar y luego ya trabajar con el software. Y luego también otra cosa importante es que tenemos menos dependencia de los software de los diferentes fabricantes de componentes mioeléctricos, ¿vale? Con un único software, que es el del COA, vamos a poder programar y regular el funcionamiento de la prótesis. Incluso aunque tengamos diferentes componentes de diferentes fabricantes. Si tenemos, no sé, una mano de touch y una muñeca de motion control, pues bueno, al mismo tiempo podremos programar las dos, ¿vale? Con lo que va a ser más fácil al técnico la programación, ¿vale? Que si en los sistemas convencionales ahora yo tengo que ir al software de touch para hacer unas regulaciones y luego al software de motion control, ¿vale? De Filaware para cambiar la programación, ¿vale? Con lo que aquí vamos a ahorrar también en esa dependencia y esa facilidad de la programación. Bueno, ¿para qué tipo de pacientes son? Esto es crítico, ¿vale? Lógicamente, pues para pacientes que tengan un buen contacto que los electrodos tengan un buen contacto con la piel, que tengan señales electromiográficas. No hace falta que sean una gran señal, la intensidad no es tan importante como en los sistemas convencionales. Y, bueno, una parte importante es que tanto el paciente como el técnico pues tengan ganas, ¿vale? De cambiar el sistema hacia un sistema más avanzado y más innovador. En cuanto al tipo de paciente exacto, ¿vale? Pues lo primero, usuarios que quieran tener un control más intuitivo, ¿vale? Que estén cansados o que, no, como les cuesta mucho el control mioeléctrico convencional, quieran algo más intuitivo, más fácil, ¿vale? Una cosa importante, no solo es para pacientes transradiales, hay algún otro sistema, ¿vale? de control de otras cosas que solo es para el transradial. Aquí tenemos para transradial, o puede ser también transhumeral, e incluso desarticulación de hombro, ¿vale? Y esto es importante porque para estos pacientes es una mejora significativa. Hasta ahora tienen dificultades en los controles, en
necesitan muchas veces arneses, etcétera, y aquí vamos a eliminar ese uso de arnés en muchas ocasiones, ¿vale? Para usuarios también que tengan que no tengan facilidad a la hora de discriminar diferentes sitios o áreas mioeléctricas. Hay pacientes que mezclan mucho las señales. Entonces, pues bueno, en este sistema les va a ayudar. También para pacientes que la señal no sea tan intensa, ¿vale? Que sea débil, ¿vale? O pacientes que, por ejemplo, una cosa importante, que no tengan la capacidad de utilizar cambios de modo como son cocontracción, doble impulso, etcétera, ¿vale? Que hay pacientes que les cuesta mucho y eso les imposibilita de alguna manera el uso de diferentes dispositivos o incluso de prótesis multiarticuladas que tengan multifunción. Limitaciones, pues vamos a tener lógicamente algunas limitaciones en algunos pacientes, flexobraquial, porque lógicamente tenemos una señal muy limitada y esto habrá que hacer una evaluación más importante, pero bueno, estamos hablando de que hay que hacer un análisis, no que sea imposible, con otros pacientes sería, con otros sistemas sería francamente imposible. Y con algunos niveles, estamos hablando ya de niveles de desarticulación de hombro, etcétera, que, vamos a tener alguna limitación, pero hay una solución que se está implantando también en Estados Unidos por el uso del COAP y es la reinervación muscular, que luego comentaremos. Otras opciones, bueno, realmente para pacientes estándar, sí, porque va a ser un sistema más fácil y los pacientes que tengan un buen control ahora, que no tengan problemas, bueno, va a ser una mejora porque van a tener un sistema más intuitivo. Se está implantando mucho en pacientes congénitos, ¿vale? Porque realmente es algo que esto se dice muchas veces que cuando el paciente congénito aprende de una manera es muy difícil cambiarle. Bueno, pero esto, al final, el paciente va a hacer el movimiento que suele hacer y aquí lo que vamos a hacer es darle un sistema de facilidad y realmente se está colocando mucho. Reinervación muscular, ¿vale? Que es lo que decíamos, es una cirugía que lo que va a hacer es cambiar la musculatura o dividir la musculatura que tenemos a nivel de pectoral, etcétera, ¿vale? Para poder colocar los diferentes electrodos y que el paciente tenga mayor control a la hora de hacer un gesto, ¿vale? Hacer del control muscular. Y también se está utilizando en pacientes con osteointegración, con lo que esto supone, ¿vale? Como veis en la foto de aquí tenemos el paciente con osteointegración con el pincho, ¿vale? Que eliminamos todo el tema del encaje. Aquí es la banda, que en este caso actúa de COA, ¿vale? Porque no vamos a tener encaje. Y, pues esto al final, ¿qué permite al paciente? Bueno, menos molestias en cuanto a encaje y, por ejemplo, en pacientes transhumerales, una mayor movilidad, el rango de movimiento a nivel de hombro, ¿vale? Porque no vamos a tener ninguna limitación en cuanto al encaje. Pero bueno, se está viendo, fijaros aquí el estudio con este gráfico, que cerca de un 20% de los pacientes que han tenido cirugía de reinervación muscular, ¿vale? Que es bastante, si lo pensamos, en Estados Unidos. O sea que es un sistema que está ayudando a ese tipo de pacientes que tienen la amputación tan alta y que tienen una gran dificultad en cuanto al control mioeléctrico, ¿vale? Porque lógicamente Bueno, el posicionamiento, eso ya sería en una formación más avanzada, ¿vale? Pero hay que entender que no es crítica el posicionamiento, es muy fácil porque lo que queremos es colocar para ser capaces de leer toda la actividad muscular, ¿vale? Registrarla, pero es muy fácil tanto para el técnico, muy fácil de entender y también de ver cómo colocar los electrodos para tener una buena lectura muscular. Bueno, luego tenemos un software, ¿vale? Y en el software se ve un poco lo que está en la imagen, diferentes señales, 8. Podemos, si no tenemos o no queremos, podemos quitar una en un momento dado, si queremos. Pero bueno, al final, cuando vamos a hacer la programación, nos van apareciendo pues las diferentes, la muñeca, la mano, si tuviéramos codo, ¿vale? Y hay un sistema de calibración por el que pedimos al paciente que haga un movimiento,
¿vale? Y ahora ya entraremos un poquito más adelante en eso, y que realmente enseñemos a la prótesis cómo es lo que quiere hacer el paciente. Lógicamente hay un brazo virtual para que el paciente podamos, bueno, en los estadios iniciales, pues podamos practicar y él tenga una visión o un feedback virtual, ¿vale? De un brazo virtual para el aprendizaje. ¿Vale? Importante las diferencias en cuanto al entrenamiento, ¿vale? Porque es un cambio conceptual, ¿vale? En los sistemas convencionales, pues le decimos al paciente qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Mientras que en el pattern recognition realmente le decimos al paciente que haga diferentes movimientos y que cada uno de esos diferentes movimientos él los sea capaz de repetirlo para decirnos qué es lo que quiere hacer. Entonces, el paciente puede hacer un movimiento de apertura, entonces que haga el movimiento en su unión y de esa manera lo grabemos. Y que eso signifique abrir. Luego iremos haciendo diferentes registros para diferentes movimientos. ¿Vale? En el convencional tenemos que hacer movimientos totalmente independientes, que no se mezclen. Bueno, en el sistema COAP no hace falta, ¿vale? Porque son movimientos pues más intuitivos y que vamos a registrar toda la musculatura, ¿vale? Con lo que va a ser un movimiento mucho más intuitivo frente al convencional, que es un movimiento que no es natural, sino que el paciente tiene que hacer un movimiento para hacer otro. Bueno, y al final el sistema del patrón de reconocimiento lo que hace es que el paciente va a ir aprendiendo, ¿vale? Y va a ir ajustando un poco el control de la mioeléctrica. Mientras que en el sistema convencional, pues al final lo que tenemos es una herramienta de doble señal, ¿vale? Bueno, que va a actuar bien y controlar la prótesis mioeléctrica, pero de una manera menos intuitivo y menos fácil para el paciente. Bueno, así es como hay diferentes sistemas, hay unos electrodos adhesivos, ¿vale? Para poder hacer las primeras pruebas. Luego ya podemos colocar un sistema con todos los cables para hacer el encaje de chequeo. Pero bueno, el interior del encaje se queda de esta manera, ¿vale? Aquí hay imágenes con nuestra integración, ¿vale? Que queda como hemos visto así. Pero si ya vamos un poco a los casos prácticos, Go ahead and go through the range of motions. a modo de resumen, pues es un control muy intuitivo, ¿vale? No necesitamos esos cambios de modo, que para el paciente va a ser mucho más natural el movimiento, con un control proporcional superior, ¿vale? Con menor esfuerzo a la hora de hacer esos movimientos musculares, la autocalibración, algo que es súper útil para el paciente porque y lo utiliza mucho,
pero al mismo tiempo que va autocalibrándose, el sistema va aprendiendo y va mejorando, ¿vale? De manera, para el técnico, pues también ese menor test a nivel de la localización de las zonas musculares de las señales MIO, menor dependencia de los programas de los diferentes componentes y al final lo más importante es que conseguimos un aumento en la funcionalidad del paciente, que yo creo que es crítico, ¿vale? Ese es el objetivo que tenemos final. Bueno, y esto es todo, ¿vale? Espero que haya sido un tema interesante, sé que es muy, muy particular, pero bueno, es hacia dónde va a ir la protésica de miembro superior mioeléctrica, hasta este tipo de control, porque es mucho más intuitivo y mucho más novedoso. Siento los problemas técnicos Sí. que hemos tenido,